Hola, soy Rubén Manzanero, alumno del máster. Pido disculpas primero por si se oye un perro de fondo. Llevo media hora esperando a que el bonito animal se calle, pero bueno, tengo que grabar ya porque si no se me echa el tiempo encima. Mi trabajo es La Dama Muerte, que es un videojuego hecho a partir de un relato corto de Borja de Diego llamado El Jardín de las Estatuas. Y nada. Voy a empezar a explicar un poco el proyecto, ¿vale? Dentro del conjunto de relatos de Borja de Diego, el relato que yo he escogido y he utilizado es El Jardín de las Estatuas, que más que un cuento es una especie de relato descriptivo y evocador de un jardín mágico, que creo que ya lo contaré, perdón, en las siguientes diapositivas. Y creo que en orden dramático, si no recuerdo mal, creo que es el penúltimo. Creo que está entre el relato de los espantapájaros y el de la gárgola, que es el que tiene Antonio y Adriana, que es el de la empresa Memorysphere, ¿vale? Mi historia en realidad se podría entender, bueno, y se entiende de hecho, como la precuela de toda la historia de la gárgola y la empresa de los recuerdos y todo. Voy a explicar esta parte rápido, que luego se me queda. Ah, es que tengo solo 2 minutos por diapositiva, vale. Los objetivos básicos de este proyecto, a ver si no me olvido, son básicamente dos. El primero era trasladar la letra escrita, el relato, a un lenguaje más contemporáneo, más del siglo XXI, como son los videojuegos, en un mundo, o sea, o en un producto que es expansivo, que coge el relato y lo amplía y lo mueve por otros lugares de la ciencia ficción y la distopía, perdón. Y por otro, me interesaba mucho convertir, porque yo había visto los otros trabajos de los compañeros y entendía que eran como productos más pasivos donde el espectador o el consumidor se sienta a recibir y a mí me interesaba muchísimo más que el consumidor fuese el que llevaba al protagonista hacia la condena, hacia el engolamiento, endiosamiento, o como se quiera decir. Es decir, me interesaba que el sujeto que ve el producto sea el que genere la dinámica y acelere y impulse la trama del personaje. Que no que la viera, sino que la realizara él. Bueno, básicamente El Jardín de las Estatuas es un cuento de Borja de Diego. Tampoco voy a hablar mucho porque además es bastante conocido. Es un autor sevillano del 83, no, del 88, creo, que es poeta y dramaturgo y tiene este conjunto de relatos que creo que se llama El Cazador y otras sombras o El Ladrón de Sombras, algo así, no recuerdo la verdad, perdón, el nombre del libro. Y básicamente el cuento escogido es un relato evocador y lleno de misterio que habla de un jardín que de día está solitario, que está lleno de follaje, palomas, bueno, las palomas sí son una visita, de follaje, palomas, árboles y estatuas que no se mueven, pero que cuando llega la noche se llena de voces, de risas, de susurros, de sonidos. Ese tropo del jardín misterioso que luego podemos ver en otros relatos de fantasía y en otros cuentos es el inicio o la semilla de todo el relato, de toda la historia, de toda la trama que yo he construido, que tiene que ver con el doctor Severius Martin, que tiene que ver con la máquina de robar sueños, con el objetivo megalómano de dominar el mundo, etcétera.
¿de acuerdo? O sea, es la semilla que genera todo lo demás. No es una adaptación, sino una expansión, ¿vale? Em, vale, la historia. Voy a intentar contar rápido, aunque en el PDF está explicado la trama que yo genero, la expansión que yo genero. La historia que yo genero es que el doctor Severius Martin, siendo estudiante de medicina, está casado, o sea, perdón, está casado no, es novio desde la infancia de Lisa y están prometidos mientras él está terminando la carrera de medicina para casarse, pero justo antes de la boda, Elisa fallece de manera repentina y el doctor Severius Martin entra en un duelo patológico del que no consigue sanar nunca. Y en ese momento, justo poco después de la muerte de Elisa, unos hombres acaban con Doña Muerte o la Señora Muerte, impidiendo así que el resto del planeta o el resto de la humanidad puedan morir. En un principio esto se recibió con muchísimo júbilo, con muchísima alegría, pero evidentemente a los años empieza a entenderse que es una tortura no poder ponerle fin a la asistencia. Es entonces cuando Severius Martin, que ya lleva tiempo de duelo, empieza a intentar acabar con su vida, ¿vale? Para poder reunirse en el más allá con Elisa y nunca lo consigue, claro, porque no puede morir. Empieza a investigar, empieza a intentarlo de todas las maneras, hasta que un día, de manera fortuita, genera una especie como de casco de diodos, que lo que él pretende es apagar el cerebro y que se acabe ya el sufrimiento, y de manera accidental y fortuita le acaba friendo el cerebro a su ayudante y robándole todos los recuerdos, toda la identidad, toda la visión y todo. Y recibiéndolo el propio doctor Severius Martin. ¿Qué ocurre? Que el doctor Severius Martin lo recibe como si fuera una droga, se siente como un dios maravillado y acaba de descubrir el maná de la felicidad para él. A partir de ese momento se olvida de Lisa y su objetivo es robar cuantos más recuerdos mejor. Nace para él el ansia, ¿vale? Poco a poco empieza a construir el jardín alrededor de su casa para poder ocultar lo que está haciendo con las máquinas, empieza a construir más máquinas, empieza a atraer de manera engañosa a otros incautos que también quieren morir y no lo consigue, y tiene que luchar contra ladrones que están intentando saquear la ciudad ante la desesperación de un sistema que como no puede morir, no tiene fin y no tiene paz, ¿vale? Entonces intenta atraer a incautos y al mismo tiempo intenta defender las instalaciones lo máximo posible de los ladrones, de los espantapájaros, de los ladrones. A medida que va ganando cada vez más adeptos y va robando más recuerdos, se va dando cuenta de que uno a uno se hace muy difícil y no es suficiente para él. Entonces da el siguiente paso, que es implementar, o sea, primero generar un diseño que sea mucho más accesible, muchísimo más barato que las máquinas, que además se rompen, y diseña unos cascos, como los que tenemos nosotros de los iPhone, por Bluetooth, que lo que hacen la misma función que el casco neuronal, roba los recuerdos y fríe el cerebro. No mata a la persona, pero lo deja en un estado límbico o comatoso, que va caminando como si fuera un zombie. Y en ese momento da un salto cualitativo y decide enviarle los cascos de música con la intención secreta de robar sus recuerdos a todo el planeta, a todo el mundo. Eh, la gente que está ya muy amargada los recibe con alegría para escuchar música, etcétera, y es cuando ahí él roba masivamente de todo el planeta todos los recuerdos. Y ese sería el final de mi relato y el comienzo del relato de Antonio y Adriana de Memory Sphere, porque sería el principio de Memory Sphere, ¿vale? Perdón por lo evidente. Vale, básicamente la historia está estructurada de dos maneras. Tenemos el videojuego, que es la historia lineal, y luego hay dos canciones, una al principio y otra al final. La canción del principio es más o menos como la introducción del tono emocional del videojuego y a la vez es como una especie de explicación
de la precuela de todo lo que ha sucedido antes de que empiece el videojuego. Tiene, bueno, esto lo contaré después, perdona, lo de la canción. Y luego el final es una especie de ópera rock al estilo de teatro musical que habla del viaje hacia la oscuridad que hace el doctor Severius Martin y en qué acaba, que es en la creación de Memory Sphere, que es casi el fin del fin. ¿Vale? Y el videojuego básicamente es la narración, la trama, el viaje del héroe, del antihéroe, de nuestro protagonista, del doctor. Entonces son medios que interactúan, que se necesitan y que sin cualquiera de los dos no estaría toda la historia completa. Vale. ¿El videojuego está grabando? Sí. El videojuego es un videojuego creado por mí en lenguaje HTML y hojas de estilo CSS, ¿vale? A nivel de diseño es muy sencillo, es a lo que he alcanzado a hacer, lo que podía hacer, tampoco podía hacer mucho más. Si hubiera tenido más tiempo, lo habría hecho, pero no me daba la vida para más. Es un juego que está estructurado en 4 fases, que luego las cuento. Es muy sencillito, se juega con los comandos típicos de up, down, left, right. También se puede jugar en tablet con el dedo y también se puede jugar en el móvil con el dedo, evidentemente. Tenemos un protagonista que es al que seguimos y dirigimos todo el tiempo, que es el Dr. Severius Martin. Tiene una canción al principio, como lo digo, en la introducción, y una canción una vez has superado la fase final, la fase 4. Es estilo pixel art, es decir, como se hizo en los orígenes el Zelda de la Super Nintendo, que luego hablaré de referencias. ¿Y qué más? Remite muchísimo a los juegos de los Amstrad, de los CPC, de los Spectrum de finales de los 80 y de la Super Nintendo de los 90. Y nada, es un juego que yo creo que en 45 minutos se pasa perfectamente. Es un juego de dinámicas muy sencilla porque es lo único que permite hacer con HTML, ¿vale? Sin meterme en complicaciones como Unity o otras plataformas. Vale, empecemos con los capítulos, las fases. Tenemos la fase 1. En la fase 1, básicamente, lo que hace el protagonista es reunir piezas para poder entrar en el laboratorio y acabar friendo el cerebro a su ayudante, ¿vale? Y pasar a la siguiente fase. El capítulo 2 es básicamente tiene dos objetivos. El doctor Severius Martin ya ha aprobado el casco, ya empieza a tener los primeros incautos y básicamente lo que hace es construir el jardín y evitar que se lo intenten robando. Mientras mira a los ladrones, que son los espantapájaros, no pasará no pasará nada. De día él se dedica, bueno, como explico en la diapositiva, a construir y en la noche es justo lo contrario. El capítulo 3 básicamente es atraer a incautos mediante engaños para poder robarle los recuerdos y que la cadena egomaníaca del doctor Severius Martin siga creciendo, ¿vale? Y vamos a la última. Y ya la última fase es lo que he contado, que es la precuela de la historia de Antonio y Adriana, es cuando el protagonista tiene éxito, se vuelve un hombre universal y para no correr más peligro, él mismo se acaba digitalizando para acabar estando dentro de una especie como de nube digital, de una Matrix y dominar el mundo entero. Básicamente el videojuego, como pidió el profesor, está conectado con el resto de cuentos mediante varias cosas. La primera es que está conectado entre un cuento y otro, entre el relato de los espantapájaros y el relato de la gárgola de Memory Sphere, ¿vale? Es como la precuela de Memory Sphere, como he dicho ya
antes. Comparte como ciertas reglas del universo, como lo de que si miras se queda congelado, como lo de que no puedes matar a la gente porque ya no existe la muerte, pero sí puedes contenerlos. ¿Y qué más decir? Y nada, eso es lo que comparte con el universo. Bueno, y el espacio, las reglas del universo, la falta de la muerte, etcétera. Y que la historia que yo he creado del doctor Severius Martin atraviesa el resto de historias. Comienza casi a la vez que la señora del agua hasta el final, ¿vale? Porque es una historia que si lo calculo a lo mejor puede alcanzar 50, 60 años. Referentes de videojuegos, voy a decir esto rápido para que no se haga demasiado rápido. Hay básicamente dos. Primero son todos los juegos que jugábamos de los Amstrad, de los Spectrum de los años 80. Esos típicos juegos con el fondo negro y con colores cian, chillones, tipo el Ghoul Ghost, el Shinobi, todos estos, que además siempre tenían como cierto tono a, a películas de terror o a películas de misterio, una cosa así, Shadow Dancer, todos estos. Y por otro, de manera impepinable, ya que el videojuego que he creado, que no sé si lo he dicho, es un RPG, es al Zelda de la Super Nintendo del año 93, 94, con con esa forma de operar que ves al protagonista desde arriba, en una mirada cenital, mundos grandes pero asequibles, todo en 2D, acciones fáciles como coger, guardar, montar, abrir, dialogar, etcétera. ¿Vale? Iba a decir otra cosa, pero bueno. Vale, voy a hablar rápidamente de esto. Aquí en el enlace están las dos canciones. Voy a poner una rápido. Luego lo adjuntaré al archivo. O sea, al correo, perdón. Esta es el inicio, que tiene mucho de ópera rock. La noche más oscura del alma me ha traído una idea tan brillante. Ay, amigo, ¿qué quieres que te diga? Yo conquistaré el mundo con mis cables. Esta es la de inicio, que más o menos como que explica todo lo que sucede antes de que comience el juego. Y este es el final, que es lo que dije que tenía como vestigios ¿No quería dejar de sufrir esos ingratos? del Tomorrow Belong to Me del musical Cabaret, que es una pieza que en el musical empieza como siendo muy naif y acaba siendo como un himno nazi muy peligroso, que también es como el viaje desde la inocencia hacia lo más oscuro del alma. ¿Vale? Estas canciones, para no ocupar demasiado tiempo, las adjuntaré en el correo. ¿Qué más decir? ¿No quería dejar de sufrir esos Perdón, ingratos? perdón. A ver si puedo seguir.
Ahora. Vale. Bueno, lo que he dicho, la señora oscura o la señora muerte, perdón. La señora muerte es una balada oscura. En un principio hubiera querido que fuera como una cosa lírica, de pop, o sea, de rock, perdón, o sea, sí, perdona, es que me estoy confundiendo. Una cosa lírica, más tipo Evanescence, pero bueno, es más pop rock y que es eso, cuenta los orígenes de toda la historia. Y la segunda, el cierre, lo que ya he dicho es anuncia el episodio siguiente, que es la creación de Memory Sphere, y es casi más como un himno coral basado en el Tomorrow Belong to Me del musical Cabaret, ¿vale? Que está adjunto en el PDF, por si lo quieres ver. Y que le dan como esas... las dos me sirven, o por lo menos era mi intención, como para generar esa especie de ambiente gótico, de terror gótico, o romántico en el sentido de intensidad emocional. Nada, lo de los referentes ya lo he contado. Y nada, aquí termina mi muestra de mi trabajo. Espero que haya sido interesante. Ha sido para mí muy complicado poder hacer esto cuando ya habían acabado todos, pero en su momento se me atravesó mucho esto de la creación colectiva y no terminaba de entender en qué lugar entraba lo que yo estaba haciendo, pero bueno. Un saludo y feliz verano.